Muy bien, Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. Y el mensaje de esta mañana está dentro de la serie que estamos en este momento dando, que es muchísimo más, un estudio del libro de Efesios. Se llama muchísimo más y está concentrado en el capítulo 3, versículos 20 y 21 del libro de Efesios, que usted lo puede leer más al rato. La semana pasada, hermanos, estuvimos en Efesios 1:15 al 23. Hoy estaremos en Efesios 2, versículos 1 al 10, con un mensaje titulado el pasado, el presente y futuro de nuestra salvación. Lo vuelvo a repetir: el pasado, el presente y futuro de nuestra salvación. La semana pasada, como les dijimos, vamos a dar un repaso pequeño, breve, de los versículos 15 al 23 del capítulo 1. Estuvimos hablando sobre cómo el apóstol Pablo oraba por la congregación, y oraba una oración de agradecimiento, oraba una oración de intercesión por la iglesia, agradecimiento e intercesión. Él estaba agradecido por las bendiciones espirituales que el Señor había entregado a la iglesia. Ya hablamos de todas ellas, hay muchas de ellas. Fuimos elegidos, predestinados, adoptados. Fuimos también sellados con su Santo Espíritu. Se nos ha dado un adelanto de las promesas que el Señor nos ha dado. Las promesas del Señor son seguras. Él oraba por sabiduría y revelación también para los hermanos. Él oraba para que los hermanos tuviesen y pudieran demostrar su fe, su amor, que son características que cada cristiano debe de tener. Él oraba también por la llenura del Espíritu. Es bueno que oremos por la llenura del Espíritu. Cada uno de nosotros que somos cristianos, el Espíritu Santo hemos sido sellados con el Espíritu Santo, pero también es posible y deberíamos de estar orando al Señor por una llenura de su Espíritu. Que el Señor nos ayude a poder hacer las cosas que necesitamos hacer para su gloria. El apóstol Pablo la semana pasada vimos que pedía iluminación sobre los corazones de la iglesia, de los hermanos de la iglesia, para que reconocieran mejor la esperanza a la cual habían sido llamados. Una gloriosa herencia, dice él. Pablo también oraba para que ellos supieran el incomparable poder que tienen los que han creído, que se les ha dado el Espíritu Santo. Nosotros somos la iglesia. El Espíritu Santo vive en nosotros. Y ahora también vemos en esa semana pasada, vimos que Cristo es la cabeza de la iglesia y que la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Ese es un resumen pequeño de los puntos que tratamos la semana pasada. Ahora entremos a este capítulo 2, versículos 1 al 10, y vamos a estarlo leyendo conforme vaya avanzando el mensaje. Imagínate, hermano, que estás en una corte. Y no estás en una corte porque se te acusa por algo que no hiciste. Estás en una corte y eres el acusado porque tú cometiste un delito grave. Por un momento que tu imaginación se ponga a pensar en eso. Está la sala, una sala parecida a esta, con personas que son testigos. Estás tú del lado de los acusados y de este otro lado está el abogado que te acusa por un delito. Y tú de repente estás acá enfrente en la silla de los acusados y el juez está al frente y se te acusa de un grave delito, de un delito muy fuerte. Y estás allí no porque no sabes de qué se te está acusando, sabes que eres culpable, pero guardas como una esperanza que el abogado que te está defendiendo pueda eximirte o pueda dirigirte a una declaración de inocente. Pero tú sabes que eres culpable. Es más, hay tantas pruebas en tu contra que tú sabes y estás casi seguro, has perdido hasta la esperanza. Te queda una luz pequeña que está parpadeando, pero has perdido casi toda la esperanza de que ese día tú puedas salir. Más bien esperas que el juez te declare a ti culpable. Y no solamente te declare culpable y te dé una multa o algunos días de servicio comunitario, sino que el caso por el cual te están acusando es uno que merece o que has escuchado que se le ha dado hasta la cadena perpetua o la
un juicio de una muerte. A los que han cometido lo mismo que tú, así les ha ido. Cadenas perpetuas sin posibilidad de fianza. Algunos hasta les han quitado la vida, pero sucede un milagro. A ti se te declara inocente basado en la ley de doble riesgo. ¿Han escuchado eso de double jeopardy? El double jeopardy es una ley la cual protege a una persona de ser juzgado por un delito que ya se pagó. No puede una persona pagar el mismo delito dos veces, o no se puede pagar dos veces por un mismo delito, pero a ti se te declara inocente a pesar de que eras culpable. En esta mañana, en estos versículos del 1 al 10, vamos a ver un caso similar. No por algo que tú pagaste has sido libre de la condena, sino porque la condena ha sido pagada por Jesucristo. Es que somos libres de la condena. Un poder, hermanos, de parte del Señor que vino. Él decidió dejar su trono, decidió dejar su comodidad, su reino, su trono, y vino a este mundo. De eso vamos a estar hablando. Nació a través de una virgen, vivió una vida perfecta, murió en la cruz como el sacrificio perfecto, y por medio de ese sacrificio perfecto nosotros hemos podido lograr, por sus méritos, no por los nuestros, la salvación. La salvación. Pablo termina el capítulo 1, hermano, hablando de ese poder de Dios el Padre que resucitó a Jesucristo y lo sentó a la diestra en los lugares celestiales. Es un poder extraordinario, incomparable a cualquier otro poder. Así lo dice Efesios 1:19. Dice: y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Ahora en Efesios 2, ese mismo poder sigue operando y nos provee la salvación para gentiles y judíos. Judíos y gentiles. El poder de Dios nos ha resucitado de una muerte espiritual. Por eso vemos, hermanos, la profecía en Ezequiel capítulo 36, versículos 26 al 27. Es una profecía de ese poder salvador de Dios. Y dice así: les daré un corazón nuevo y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Y fundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. Es una profecía de parte del Señor y cómo Él iba a hacer que las personas que antes no lo conocían, que tenían un corazón de piedra, ese corazón de piedra fuese sustituido por un corazón de carne. Y Él mismo iba a hacer que su pueblo siguiese sus estatutos, sus ordenanzas. Y ahora vemos aquí en este capítulo 2 de Efesios un contraste, hermanos, entre lo que éramos sin Cristo y lo que Dios hizo a través de Cristo en nosotros. Hermanos, venimos a la iglesia todos los domingos. Durante la semana estamos estudiando la Biblia, estamos leyendo la Biblia, estamos orando. Y muchas veces, hermanos, lo que se nos ha dado lo empezamos a tomar como a la ligera. Lo empezamos sabemos que somos salvos y hay agradecimiento en nuestros corazones, pero esa grandeza de lo que Dios hizo por nosotros a veces va disminuyendo en la manera como nosotros valoramos lo que Jesucristo hizo por nosotros. El estado previo de nuestro estado pecaminoso, vamos a hablar de eso. Y miremos cómo Efesios 2, 1 y 2 nos lo explica. Dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos, hermanos, en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Pablo le está recordando: recuerda, iglesia, le dice Pablo, lo que ustedes eran en otro tiempo. Estaban muertos a causa de sus maldades y pecados. Él dice maldades y pecados como para hacer un énfasis en lo que vivíamos. Vivíamos sumergidos en pecados.
Practicábamos el pecado, como dice el apóstol Juan en sus cartas. Éramos practicantes del pecado, muertos a causa de nuestras maldades y pecados. Éramos como unos zombies, hermanos. ¿Has visto esas películas? ¿Verdad? Yo me recuerdo los primeros zombies que yo miré fue cuando yo estaba en la escuela elementaria. Ya ustedes más o menos pueden calcular mi edad. Y salió la película esa, salió la canción esa de Michael Jackson. No, ni me acuerdo cómo se llamaba, pero era una escena de que estaba en un cementerio y él estaba cantando y empezaban a salir los zombies. Eso era lo que éramos, hermanos. Zombies, muertos andantes. No teníamos vida, caminábamos, se inflaba nuestro pecho como mostrando las respiraciones en nuestra carne, en nuestro cuerpo, pero no teníamos vida. Estábamos muertos, es lo que nos dice la palabra. Estábamos muertos a causa de nuestras maldades y pecados. Vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Hay muchas personas que hoy en día están muertos. Usted los mira manejando, hay muertos manejando, hay muertos caminando, hay muertos operando maquinaria, pero están muertos. Abren sus ojos, hablan contigo, te responden cuando tú hablas con ellos, pero no tienen vida, porque están muertos en sus delitos y pecados. Hermanos, no estábamos muertos por haber pecado, sino que estábamos en pecado y por eso estábamos muertos. Y como énfasis, Pablo dice delitos y pecados. Él hace un énfasis. Vivos físicamente, vivíamos, hermanos, como si Dios no existiese. No existía Dios para nosotros. Gálatas 5, 19 al 21 dice que las obras de la carne se conocen bien. Son obras de la carne, no son frutos de la carne, ¿verdad? Solamente hay frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu, dice Gálatas 5, 19 al 21. Las obras de la carne se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Eso era lo que a nosotros nos gustaba practicar en un tiempo antes. Y nos dice el apóstol Pablo que recordemos, nos lleva en nuestra mente a recordar lo que antes éramos. Les advierto, dice ahora Pablo, les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No importa que tú te tatúes en tu pecho la palabra cristiano. No importa que cargues una cadena con una cruz en ella. No importa que cargues una Biblia, la Biblia más grande. Fuiste a la librería cristiana este fin de semana o te metiste a Amazon y cargas una Biblia aquí debajo del brazo, grandota. Eso no importa. Si tú no estás viviendo lo que la Biblia dice, si no estás obedeciendo, es porque no has puesto tu fe en Jesús. Y si no has puesto tu fe en Jesús, sigues muerto en tus delitos y tus pecados. Y nos recuerda el apóstol Pablo, hermanos, todo eso se los digo en amor. Sería una persona sin amor si yo les predicara algo que no está en la palabra del Señor. Hoy en día aforramos la verdad con azúcar, ¿verdad? Con mielecita. Hay personas que forran la verdad con mielecita. No hay mayor amor que una persona que diga la verdad a una persona que está muerta, que le está advirtiendo: vas rumbo a la perdición y tienes que arrepentirte. Estábamos en unión con el príncipe de la potestad del aire, dice la palabra, esclavos de su voluntad. Así siguen aún los que están en desobediencia, y esa condición es un juicio de Dios sobre esas personas. El que no quiere seguir a Dios está sujeto bajo el padre de este mundo, el dueño de este mundo, el padre de mentira. Juan 12:31 dice: el juicio de este mundo ha llegado ya y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. La vida muerta fue en tiempo pasado, hermanos. Tiempo pasado. Nos regíamos según el criterio de este mundo. En otra versión dice según la corriente de este mundo, ¿verdad?
Y las mismas palabras en el lenguaje original se usan también en Juan capítulo 4, donde Nicodemo viene a Jesús de noche y le pregunta cómo es que puede ser salvo. Y le dice a Jesús: tienes que nacer de nuevo. Él no entiende qué lo quiere decir. ¿Acaso debo de volver al vientre de mi madre y volver a nacer de esa manera? En ese pasaje se lee en el original las mismas palabras que estamos leyendo aquí, donde dice: el viento sale y no sabes ni de dónde viene ni de dónde va. Así éramos nosotros, hermanos. Andábamos perdidos para un lado y para otro. Así era nuestra vida, una vida errática. Hacíamos lo que al diablo le agrada, la desobediencia a Dios, y caminábamos sin rumbo, como nos dice Juan 3:8. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, aunque ignores de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Efesios 2:3 dice: en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Éramos hijos de desobediencia. Vivíamos dándole rienda suelta a lo que la carne y la mente se le antojara. Éramos esclavos de nuestros deseos. Nosotros controlábamos lo que hacíamos. Estábamos en continuo control por las pasiones que dominaban nuestra carne. Pablo, hermano, se refiere a pecados de pensamientos como también pecados de hechos. Muchas veces pensamos que con que no lo hagamos solamente fue un pensamiento, pero lo seguimos pensando. Pensamos que estamos libres, que estamos bien. Pero Jesucristo vino y Él levantó esa barra de ese estándar. Él dijo: no solamente si te acuestas con una mujer que no es tu esposa estás cometiendo adulterio, solamente con que mires a una mujer y codicies a esa mujer ya estás cometiendo pecado. En ese estado vivíamos, hermanos. Así vivíamos. Merecíamos el castigo divino, hermanos, como nuestros familiares que no conocen al Señor merecen el castigo divino, como nuestros amigos, nuestros compañeros, las personas que andan afuera sin conocer al Señor merecen el castigo de la ira de Dios. Eso merecíamos nosotros. ¿Por qué será que el apóstol Pablo nos manda a recordar, hermanos? La semana que viene vamos a hablar un poquito más de esto. Nos manda a recordar las cosas que eran antes. No, es bueno, hermanos, que no olvidemos de dónde el Señor nos sacó. Porque cuando sabemos y reconocemos de dónde el Señor nos sacó, entonces nuestro agradecimiento por Él crece. Nuestro amor por Dios crece. ¿Se recuerda a esa mujer de Lucas capítulo 7 que escuchó que Jesús estaba en casa de Simón, un fariseo? Que Jesús había llegado allí. Él era un fariseo que representaba lo mejor de la sociedad en aquel momento, entre comillas lo mejor. Pero sabemos que los fariseos eran personas que típicamente se le conocían por hipócritas, que Jesucristo mismo dijo de ellos: no hagan como ellos dicen, solamente hagan lo que dicen, pero no lo que hacen, perdón. Eran personas hipócritas. Pero se acerca una mujer que por la palabra entendemos que era una mujer que era una mujer de esas que vendía su cuerpo en las calles para ganancia. Y esta mujer se atreve a entrar a un hogar de un fariseo. Y cuando Jesús está sentado a la mesa, en una mesa bajita, quizás con sus pies para atrás o sus pies de lado, esta mujer llega, empieza a derramar sus lágrimas sobre los pies del maestro, con sus cabellos los empieza a secar, su boca no se despegaba de los pies del maestro besándolos, y derrama un frasco de perfume, un frasco de alabastro de perfume sobre los pies del maestro. Y Jesucristo le dice a Simón: Simón, cuando yo entré a tu casa, tú no me diste agua para lavarme los pies. En aquel tiempo esa era la costumbre, caminos polvorientos. No me diste ninguna agua. No mandaste a un siervo tuyo a que me lavara los pies como era la costumbre. Pero esta mujer no ha dejado de rociar mis pies con sus lágrimas y secar mis pies con sus cabellos. Tú no me dices aceite. Cuando yo entré, esta mujer ha derramado este perfume sobre mis pies.
Tú no me diste el saludo normal que se le da a todos los invitados dándome un beso en la mejilla. Esta mujer no ha dejado de besar mis pies. Habían dos personas, dos pecadores, un fariseo y una mujer que era pecadora. Ambos necesitaban al Señor, pero solamente una fue al Señor en fe. Solamente una de esas dos personas vino al Señor para que le perdonara. ¿Cómo éramos nosotros antes, hermanos? Esa mujer, dice la palabra del Señor, que amó mucho al Señor. Y Jesucristo mismo le dio una parábola, le dijo una parábola. Había un prestamista que tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios, uno solamente le debía un denario, pero ambos no podían pagar. Y el prestamista decide perdonar a los dos. Le pregunta a Simón el fariseo: ¿quién crees? Le pregunta a Jesús: ¿quién crees que ama más o amó más al prestamista? Y Simón dijo: pues claro, el que más le perdonó. Y el Señor le dice: has juzgado correctamente. Y cuando pasó así, hermanos, Él dice: esta mujer, y empieza a explicar todo lo que dijo, lo que hizo esta mujer, perdón. Y le dice: por cuanto se le ha perdonado más, ella ama más. Por eso recordamos de dónde nos sacó el Señor, hermanos. Por eso recordamos, no porque nos vamos a vivir en un estado de derrota. Oh Señor, yo era así, quizás no me has perdonado. No, cuando hemos venido a fe al Señor arrepentidos y le hemos pedido perdón, Él nos perdona. Pero recordamos de dónde nos sacó, para que nosotros podamos no solamente recordar, sino tener agradecimiento por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. ¿No está usted contento de lo que Dios ha hecho en su vida? Amén. Los puritanos, gloria a Dios, los puritanos siempre decían: mira el pecado donde te sacó Jesús, pero por cada vez que mires el pecado, mira la cruz 10 veces. Mira la cruz 10 veces. Y veamos lo que el Señor hizo por nosotros. Un pastor que se llama John MacArthur dice: el problema básico del hombre no es que haya perdido la armonía con su herencia genética o con su ambiente, sino que está por completo fuera de armonía con su Creador. Su condición no tiene que ver con el modo en que vive, tiene que ver con el hecho de que está muerto aún mientras parece estar vivo. Está muerto espiritualmente al mismo tiempo que está vivo físicamente. Yo lo vi esto, hermanos, mucho en el tiempo de COVID. Yo no los conocía todavía. En el tiempo de COVID yo oficié fácilmente como algunos 40 funerales, hermanos. Yo vengo de una iglesia que es grande en español, y hubieron muchas personas que murieron. Y era desgarrador, hermanos, mirar a los familiares, el ataúd ahí con el cuerpo del familiar muerto, muchas veces hasta cerrado, ni siquiera se abría, o ya incinerado en un frasquito, ya las cenizas de la persona. Y esas personas se desgarraban, lloraban por una persona que ya yacía muerta, que no podía, que aunque les movieran, les tocaran, les trataran de despertar sacudiendo sus cuerpos, ya no se podían levantar. Eso era lo que éramos nosotros. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el Señor nos dio vida, hermanos. El Señor nos regeneró, nos perdonó. Venimos a Él en fe. Ahora veamos el estado presente y futuro de nuestra salvación. Efesios 2, 4 al 7. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia. Y qué bonito la palabra que diga pero. Era así, pero Dios. A Dios sea la gloria. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestes o celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Qué gozo leer al principio de este versículo que dice: pero Dios. Imagínense si Dios no nos hubiera dejado, Dios no nos hubiera salvado, si nos hubiese dejado
seguir en nuestra mortandad, si nos hubiese dejado en nuestro estado de muerte, ¿dónde estaríamos nosotros ahora? ¿Dónde estaríamos? Pero Dios nos dio vida cuando merecíamos quedarnos muertos espiritualmente. Nos dio amor en lugar de desprecio. Nos dio un cielo en lugar de un infierno. Pero, Él dijo, o sea, ese es el anuncio de un cambio abrupto, por ser un cambio drástico de rumbo. Antes nos dirigíamos hacia esta dirección, pero Dios nos hizo que nos diéramos una vuelta de 180 grados e ir en otra dirección, recurrir a Él, ir a Él. Este mismo anuncio apunta a Dios. Es Dios quien lo hizo. Él es el que cambió nuestro rumbo. Dios, para su gloria y en amor, nos salvó. Usted ha visto, es el ejemplo del hijo pródigo, ¿no? En el libro de Lucas, donde la mayoría de las traducciones lo titulan esa parábola como la parábola del hijo pródigo, pero en realidad es la parábola que habla del amor del Padre Celestial. El Padre Celestial, ese Padre amoroso, es quien hizo lo que hizo por amor. Imagínese ese hijo que le pide, dame mi herencia, le dice. Prácticamente le está diciendo, ya muérete, yo quiero lo que me pertenece. Esa es una falta de respeto grandísima, hermanos, en una sociedad, una cultura tan fundamental o conservadora. Era una bofetada al Padre. Dame lo que me pertenece. El Padre se lo da. Y él agarra ese dinero, no se va a la vuelta de la esquina, ni a la casa o el rancho que estaba al lado, sino que Jesús dice, se va a una tierra lejana. Eso para el que escuchaba en la cultura original era algo grave también. No solamente lo insulta al Padre, sino que se va afuera, se va en una tierra lejana, fuera de la tierra prometida que Dios le dio al pueblo de Israel. Malgasta su dinero y llega hasta un punto pero tan bajo, que consigue un trabajo dándole de comer a los cerdos, los animales más despreciables, más inmundos para el pueblo de Israel. O sea, el que está escuchando esta parábola de parte del Señor Jesús está viendo una calamidad enorme, dándole de comer, y deseaba comer de las algarrobas que les estaba dando a los puercos, a los chanchos, a los cochinos, a los cerdos. Deseaba comer de esa comida. Pero dice la parábola que un día vino en sí. Dijo, en la casa de mi padre hay lo que necesito para mi sustento. Iré yo a mi padre, me presentaré a él y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Simplemente dame un lugar de trabajador dentro de tu casa. Cuando él iba camino a su casa, el padre estaba mirando de lejos y fijó sus ojos en su hijo. El padre, hermanos, era una persona acomodada, una persona de respeto en la comunidad, una persona mayor. Para una persona mayor ellos usaban túnicas, ¿verdad? Para poder correr él, yo me lo imagino que él tuvo que levantarse su manto hasta por lo menos hasta la rodilla para él correr. Eso era algo vergonzoso en la cultura judía para una persona de respeto. Él no le importó. Fue y abrazó a su hijo. Lo abrazó, lo besó, le dio la bienvenida a casa. Le puso vestido nuevo, mandó a ponerle vestido nuevo, un anillo en su dedo, le mandó a matar un animal para que hiciese fiesta. Ese es el punto de esa parábola. El amor de Dios y lo que Él hizo por ese hijo pródigo que no merecía nada. Esos éramos nosotros, hermanos. Nosotros no merecíamos nada de parte de Dios el Padre. Él no nos ocupaba. Él es soberano, Él es autosuficiente, pero Él decidió para su gloria, en amor, rescatarnos de ese estado donde estábamos. Gloria a Dios por eso.
A pesar de merecer el castigo divino, Él nos dio esperanza. Dios, que es extremadamente misericordioso, nos dio juntamente con Cristo, vida. Y Juan 15:13 dice: nadie tiene mayor amor amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Romanos 5:8 también dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Quién perdona aún en el momento cuando está siendo ofendido, hermanos? Sin embargo, Dios envió a su Hijo por los pecadores, por sus enemigos. ¿Quién ama aún en el momento cuando se está siendo despreciado por otro? Ese es el Dios que servimos, del cual recibimos la salvación por su bondad. Y Salmo 103, versículo 10 nos recuerda algo maravilloso: no nos trata conforme a nuestros pecados, ni nos paga según nuestras iniquidades. Gracias al Señor. Yo me pongo a pensar, hermanos, yo crecí en la iglesia. No ha habido ningún año en mi vida que ningún mes, ¿verdad? Porque de repente uno iba de vacaciones, pero yo siempre he estado en la iglesia. Y yo pudiera decir: mire nomás, y me pudiera comparar a usted, ¿verdad? Si usted ya vino al Señor ya más grande y no estuvo en la iglesia desde pequeño, yo podría decir: yo soy muy buena persona, yo siempre he estado en la iglesia. Usted disfrutó mucho del pecado y vino ya cuando estaba más grandecito. Yo podría comparar y decir: yo tuve una buena vida. Y me pondría en la posición del fariseo, porque el fariseo y esa mujer, ambos necesitaban a Jesús. Solamente que la mujer reconoció su necesidad, el fariseo no lo reconoció. No importa que hayas crecido en el evangelio, no importa que seas una persona que no ha fallado ni un solo servicio, si tú no te has arrepentido, necesitas la salvación igual que aquel asesino que está afuera, aquel que sigue practicando el pecado, aquella que sigue practicando el pecado. Necesitamos de igual manera a Jesús. Todos nosotros, hermanos. Por eso Pablo está maravillado. Toma pausa y dice: por gracia sois salvos. La misericordia se aplica cuando uno no merece el castigo que uno debería de recibir. Eso es lo que es misericordia, hermanos. Cuando uno ejerce misericordia sobre nuestros hijos, ellos han ganado un castigo. Pero si yo soy misericordioso con mi hijo o con mi hija, yo no los castigo, a pesar de que ellos se lo merecen. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. También nos dio gracia. La gracia es cuando Dios nos da algo que no merecemos. A.T. Pierson dice: es un ejercicio de amor voluntario al cual Él no tiene ninguna obligación. Lo que constituía la gloria de la gracia es que un ejercicio totalmente sin trabas, sin restricciones del amor de Dios hacia los pobres pecadores. Ese es el poder que nos da vida y el mismo poder que nos sigue sosteniendo. Por Él tuvimos la habilidad de responder a la luz, a su llamado, y ahora podemos cumplir lo que Dios nos dice. Hermanos, Colosenses 3:2 dice: concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Se merece eso Dios de nosotros? Claro, si Él hizo todo eso por nosotros, sirvamos al Señor. Y así como nos resucitó, también nos sentó en los lugares celestiales con Cristo. Esto es un misterio, hermanos. Aquí dice que Él nos ha sentado, no que nos va a sentar. Yo sé que si yo voy acá con un hermano y lo toco, él está aquí todavía. El hermano Joel aquí está sentado. Él no es imaginación mía. Pero la palabra del Señor dice que por las obras de Cristo, el Padre nos ha sentado a nosotros en los lugares celestiales a través de Cristo. Esa es la garantía que tenemos de nuestra salvación. Esa es una garantía que el que es cristiano va a perseverar. El que alguna vez practicó el cristianismo y se fue y no regresa, es que nunca fue. Porque el Señor nos mantiene seguros en la salvación que Él nos ha regalado. Dios nos ve sentados en gloria a través de Cristo. Cristo es nuestro representante también en el cielo. Y no solo nos ve sentados, y no solo Cristo es nuestro representante, sino que ya estamos sentados en el cielo. Esa es
cuando dice sentados, es un verbo auristo. Así se lo conoce en el lenguaje original. Nos sentó. El verbo auristo es una acción ocurrida en el pasado y puntual. Hemos recibido la exaltación y somos partícipes de la gloria preeminente. Filipenses 3:20 dice: en cambio, nosotros somos conciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Si entendemos, hermanos, lo que el Señor ha hecho por nosotros y lo que nos ha dado, podremos cambiar el carácter de nuestras vidas. Cuando se nos presente la oportunidad, la tentación de hacer algo que a Dios no le agrada, recordemos lo que Dios hizo por nosotros. Es más, hermanos, si somos sellados con el Espíritu Santo vive en nosotros. Cuando se presenta esa tentación, piensan que tú eres un templo del Espíritu de Dios. Piensa en que al tú cometer ese pecado, el Señor te está mirando. El Espíritu Santo está presente. Él no peca, no me malentienda. No estoy diciendo que usted va a hacer al Espíritu Santo de Dios porque vive en usted, que usted lo va a hacer partícipe del pecado. No estoy diciendo eso. Pero no hay nada oculto a los ojos del Señor. Absolutamente nada. Si nos ponemos a pensar en esas cosas, podremos más adecuadamente honrar al Señor. Cuando se presente esa tentación, recuérdese que el Espíritu del Señor vive en usted. Y busque las cosas que están arriba, no las cosas que están en el cielo. ¿Por qué hizo Dios esto? Dios hizo esto para que seamos ejemplos de su gracia y recipientes de su amor. Para que seamos la muestra, los trofeos que ejemplifican su grande amor. Todo es para la gloria de Dios. Él es el enfoque. Ya terminando los últimos 3 versículos, dice Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. O sea, hermanos, el plan de salvación, en su gracia, Dios tomó la iniciativa. La salvación fue otorgada a los que no la merecían. Es a través de la fe que el hombre reconoce que está perdido y necesita a Jesús. Estos versículos nos hablan de la salvación futura como también de la salvación presente. Dios nos ha regalado la salvación, como dice Filipenses 1:29, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Esto no fue nuestra obra, ni nuestras obras fueron el puente para la salvación. El versículo 9 deja claro que no se puede hacer nada para obtener la salvación. Nada. No puedes ir a confirmación, no puedes que te bauticen, aunque seas miembro de una iglesia, aunque asistas regularmente a una iglesia, aunque tomes la cena del Señor, aunque estés guardando lo mejor que tú puedas los 10 mandamientos, aunque vivas de acuerdo al sermón del monte, aunque hagas obras de caridad, aunque seas un buen vecino, aunque vivas una vida que tú calificarías como una vida moral y respetable, esas cosas no te ganan el cielo. Es fe. Solamente es fe, por gracia de Dios, fe en Cristo Jesús. La salvación no se puede obtener por obras, ni por obras se obtiene más fe, sino solo a través de la fe podemos ser salvos. Por eso dice Romanos 11:6, y si es por gracia, si la salvación es por gracia, entonces ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Porque si fuera por obras, el Señor te estaría dando lo que tú te ganaste, pero la salvación no se puede ganar. Y Gálatas 2:21 nos dice: no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, o sea, mediante nuestra obediencia, Cristo habría muerto en vano. Por eso la salvación es por fe. Santiago es muy famoso, ¿verdad? Martín Lutero, él miraba al libro de Santiago como un libro inferior. Él no lo aceptaba, porque él decía: ¿cómo puede ser? Santiago me está hablando mucho de las obras. Santiago habla de las obras, y el que no lee correctamente el libro de Santiago puede hasta pensar
que Santiago nos invita a que para ser salvos hagamos obras. Pero él simplemente está diciendo una cosa: si tú has puesto tu fe en Jesús, si en verdad tú eres salvo, tú vas a obrar, vas a hacer buenas obras. No somos salvos por las obras, sino somos salvos para hacer buenas obras. ¿Entendemos la diferencia? No por obras, sino para hacer obras. Él mismo dijo, Santiago dijo: muéstrame tu fe, la fe que tú dices que tienes sin tus obras, y yo te mostraré la fe que yo tengo por mis obras. Esa es la diferencia. Dios nos creó para que anduviésemos en su camino haciendo buenas obras, hermanos. No somos salvos por las buenas obras, ya lo dijimos. No trabajamos para ser salvos, sino porque somos salvos. Y las obras son parte de la vida cristiana. Después, obviamente, de ser cristianos, obramos bien. Pero primero es la salvación por fe. Es como una carretilla y un caballo. El caballo representa la fe que tenemos en Jesucristo, mientras que la carretilla representa las obras. Jamás pusiéramos la carretilla enfrente del caballo para que el caballo no empujara. El caballo no está impuesto a eso. Y si usted lo hace, la gente, los vecinos, lo van a mirar medio raro. Es primero la fe, y luego las obras siguen la fe. Nuestras obras no son invento o diseño nuestro, ni por eso podemos tomar crédito, hermanos. ¿Quién las diseñó? Dice Efesios capítulo 2. Dios. Segunda de Corintios 9:8 dice: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario, y toda buena obra abunde en ustedes. Es necesario que las buenas obras abunden en nosotros, hermanos, porque somos salvos. Ya somos salvos. El último pasaje que quisiera leer para terminar es Santiago 2:17, que dice así, de esta manera: así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¡Qué tonto eres! ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? ¿No fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac? Él está diciendo: las obras son necesarias para demostrar que tienes una fe verdadera. Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice: creyó Abraham a Dios. Creyó, tuvo fe. Ese fue el primer paso. Creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia, y fue llamado amigo de Dios. Como pueden ver, una persona es declarada justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab, cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Es por eso que Martín Lutero consideraba a Santiago como un libro inferior al principio. Después él pudo comprender. Él venía de un sistema religioso donde se le enseñaba: sí, tenía que tener fe en Jesús, pero también sus obras le iban a ganar la gloria. Y aquí él miraba eso entendía él que decía Santiago, pero más bien le está diciendo que el Señor, que las personas muestran que tienen una fe verdadera por medio de sus obras. Demos gloria a Dios, hermanos, por su obra salvadora. Démosle gloria al Señor. Oremos por el mundo que sigue aún muerto, hermanos, que sigue muerto así como estábamos nosotros. Honremos a Dios por su gran salvación, cuidando de ella con temor y temblor. Es un regalo, pero la palabra del Señor nos manda a cuidarla con temor y temblor. Y deje claro algo: no es que usted humanamente pueda guardar algo que se le entregó a usted de manera sobrenatural, pero debe de esforzarse. Deben de haber buenas obras que muestran que su fe fue verdadera.
y nos esforzamos en esas obras, caminando en esas buenas obras para su gloria, la gloria de Dios. Si hay un amigo presente en esta mañana, quiero decirte que Dios no te va a salvar por lo bueno que tú pienses que eres. Él lo hace por gracia mediante la fe en su Hijo Jesucristo. Es un regalo que puedes obtener si vienes a Él en arrepentimiento. Amado Dios, grande es tu nombre y misericordioso eres, Padre. Tú nos has dado una salvación que no merecíamos. Tú nos has sacado, Señor, de la misma muerte. Nos has dado la salvación por tu gracia a través de la fe en Jesús. Y por eso podemos decir que somos hijos tuyos, podemos decir que somos cristianos, podemos tener la garantía, la seguridad, Señor, de que un día estaremos en el cielo al sonar de la trompeta. Pero posiblemente, Señor, aquí hay personas que aún no te conocen, personas que viven aún muertos, aunque piensan que están vivos. Yo te pido por ellos, Señor. Yo te pido, Padre, que tú traigas iluminación a su entendimiento, que puedan ver que no son las obras que nos ganan la salvación, sino que es la fe, solamente la fe en Jesucristo, la que nos dará entrar al cielo, Señor. Te pido, Padre, que cada amigo presente venga a ti en arrepentimiento, pidiéndote perdón, como esa mujer, Señor, que era pecadora, vino a tus pies. Yo te pido, Señor, que tú hagas la obra en cada amigo que está aquí. Y los hermanos, Señor, que te conocen, que son hijos tuyos, Señor, ayúdanos a recordarnos constantemente, mirar al pasado de donde tú nos sacaste, y mirar más, Señor, a la cruz, para estar agradecidos y que nuestro amor por ti crezca, Señor, cada día más y más. Te lo pedimos, Padre, confiando que tú puedes hacer esto en el nombre de Jesús. Amén.